placer de contar con Carmen de la Guardia, que es catedrática del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchísimas gracias, Carmen, por haber aceptado y te dejo al cargo de esta mesa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María, por presentar a la moderadora y también a la mesa. Quería empezar agradeciendo, por supuesto, a la Fundación Consejo España-Estados Unidos, al Instituto Franklin, a la Comisión Fulbright y sobre todo, y lo digo con tranquilidad, al Instituto Internacional, que para lo que vamos a hablar hoy aquí, y algo nos ha adelantado Pilar, es un espacio privilegiado. Como saben, en esta mesa vamos a reflexionar sobre los fundamentos de una alianza, el valor estratégico de los intercambios universitarios en la relación bilateral. Y efectivamente, ya adelanto, puedo decir que esas relaciones entre las instituciones educativas estadounidenses y españolas han tenido que ver, y eso también lo ha adelantado Pilar, con muchas cosas en este lado del Atlántico, es decir, con procesos de modernización. Y yo siempre reivindico que la semilla, el inicio, está aquí. Es verdad que hay universidades americanas, como es la Universidad de Columbia o cualquiera de ellas, que van a acoger desde muy temprano ese tejido social que posibilita ese movimiento transatlántico. Pero en esta casa fueron mujeres de la sociedad civil estadounidense las que van a vincularse con universidades de mujeres y las que van a ir generando ese impulso. Vamos a dar la palabra a los especialistas que van a profundizar en esa semilla, en la evolución, en las consecuencias y en el papel estratégico que esas relaciones, esos intercambios universitarios van a tener. Voy a presentar a los ponentes por orden de intervención. El esquema que vamos a seguir es que van a hablar 10 o 12 minutos, alguno más si lo consideran conveniente, porque sería bonito y yo creo que interesante dedicar tiempo de esta mesa al debate entre ellos, pero también al debate con todos ustedes. Entonces, en primer lugar, va a intervenir Pilar Piñón Varela, ya sabemos que es la directora ejecutiva del Instituto Internacional, pero Pilar ha tenido una formación plural, es decir, formada como economista, es historiadora por vocación y ya por profesión, porque hizo una magnífica tesis sobre esos intercambios educativos transatlánticos de las mujeres modernas, mujeres que protagonizan el primer tercio del siglo XX. Y de esa tesis han salido numerosos trabajos, siempre centrados en la historia de esta casa, en la rica historia de esta casa, en la historia de instituciones hermanas como la Residencia de Señoritas. Su último libro, solo para adelantar el fruto de esas investigaciones, en la que va a participar como autora y como editora con Elena Gallego, se tituló Educadoras y feministas entre España y América. Por lo tanto, nos abre o nos indica cuál ha sido su objeto de investigación y su provechoso trabajo. Nos acompaña también Alberto López San Miguel, que es el director ejecutivo también, como sabemos, de la Comisión Fulbright España, de formación ingeniero industrial, pero siempre ha centrado su trayectoria en la promoción de las relaciones entre naciones como un camino para mejorar no solo España, sino también las naciones objeto de ese tránsito, de esa relación. Trabajó en el ICES España Exportaciones e Inversiones y desde, me parece, el año 2012, no estoy segura, dirige la Comisión Fulbright, donde desde luego se impulsan activamente los intercambios educativos, científicos, que todos conocemos lo rico que han sido y a los que tanto debemos, ¿no?
José Antonio Gurpegui es catedrático de Estudios Norteamericanos en la Universidad de Alcalá, de formación hizo el doctorado en Filología Inglesa y en Derecho, profesor visitante de Harvard University, actualmente, como sabemos, y en otras ocasiones, como también sabemos, director del Instituto Franklin, asentado en la Universidad de Alcalá. Ha publicado y editado más de 30 libros académicos, pero también, y es algo que he estado charlando de manera informal con él esta mañana, es autor de numerosas novelas, ¿no? Por último, Francisco Rodríguez Jiménez, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Salamanca. La tesis de Paco fue muy brillante, yo todavía la recuerdo, tuve el placer de estar en ese tribunal. Actualmente es profesor titular en la Universidad de Extremadura, pero sigue teniendo contactos, por supuesto, con su alma mater, con Salamanca, donde tuvo la brillantez de crear un máster sobre Global Studies que sigue visitando y en donde sigue participando. Ha sido también 2 veces becario Fulbright, y eso es algo que tenemos en común y sabemos, por lo tanto, los dos muy bien lo que ha significado en nuestras trayectorias. Ha sido visitante en distintas universidades estadounidenses, pero también europeas, Georgetown, Harvard, el Instituto de Ciencias Sociales de Lisboa, American University, George Washington y la Johns Hopkins. Ha publicado mucho, le seguimos con muchísima atención todos los que trabajamos desde una perspectiva histórica, pero también política y cultural, las relaciones entre España y Estados Unidos. Destacan muchas de sus obras, pero aquí resalto Trump, breve historia de una presidencia singular, pero también a mí me gustaría decir que ha coordinado obras colectivas que son necesarias para todos nuestros estudiantes de doctorado sobre las relaciones internacionales, diplomacia pública y las relaciones de esa diplomacia con el franquismo. Entonces, bienvenidos, bienvenida Pilar, y le cedo la palabra sin más a Pilar Piñón Varela, que yo sé que nos va a hablar de lo que significa históricamente esta casa y el origen de las relaciones de los intercambios universitarios entre España y Estados Unidos. Pilar. Muchas gracias, Carmen, por tu presentación. Voy a abordar mi intervención a partir de un caso en la historia de los intercambios educativos entre España y Estados Unidos, del que se pueden extraer conclusiones de interés para el momento actual. Me refiero a un capítulo bastante sorprendente de las relaciones culturales y educativas entre ambos países en una época temprana. Me refiero concretamente a la notable participación de las mujeres españolas en los intercambios con Estados Unidos durante el periodo de entreguerras, los años 20 y los años 30. Una historia que no es un capítulo menor, sino uno muy singular en la evolución de estas relaciones. Bueno, como sabemos, la Junta para Ampliación de Estudios, creada en 1907, con el objetivo de modernizar el país mediante, entre otros, un programa amplísimo de becas en el extranjero y tenía como propósito conectar España con la ciencia española con el exterior. El análisis cuantitativo de las ayudas concedidas por esta Junta con destino a Estados Unidos parece indicar que si bien durante la Primera Guerra Mundial estas ayudas, estas becas, reemplazaron a un buen número de las que tenían como destino Europa, como es lógico, una vez terminada la guerra, volvieron a ser comparativamente menores y apenas participaron del crecimiento de la actividad de la Junta. Esto se ve aquí, creo. Lo vemos en este gráfico, cómo evolucionan las becas que da, por decirlo así, el Ministerio de Educación, mientras que las de Estados Unidos quedan más o menos estancadas después de la guerra. Y sin embargo se da la circunstancia sorprendente,
por no decir excepcional, de que en un país donde las mujeres apenas habían empezado a acudir a la universidad, lo hicieron libremente, como sabemos, a partir de 1910, su participación en estos intercambios con Estados Unidos es extraordinariamente significativo en estas décadas, en las décadas de los años 20 y 30. El número de españolas que en esas 2 décadas decidieron viajar a Estados Unidos con estas becas y ampliar su formación no solo resulta llamativo en términos porcentuales en relación al de los hombres que tomaron la misma decisión, sino que es también muy superior al de mujeres que viajaron a otros destinos en Europa. Todo esto teniendo en cuenta la distancia y la dificultad del viaje. Aquí lo tenemos más visualmente. El ímpetu con el que estas jóvenes se lanzaron a la conquista de una nueva frontera supone una manifestación más de esa nueva mujer circulante y actuante que caracteriza el periodo de entreguerras. Más aún, si tomamos como referencia los datos del programa Fulbright, que agradezco mucho al archivo Fulbright que me los haya facilitado. Muchas gracias, Patricia. Si tomamos como referencia los datos del programa Fulbright, en España el porcentaje de mujeres que participaron en intercambios académicos en el periodo al que me estoy refiriendo, en los años 20-30, no se vuelve a superar hasta muchas décadas después. Y eso lo tenemos aquí. A mi juicio, la explicación de este fenómeno hay que buscarla en Estados Unidos. España se beneficia entonces del mayor dinamismo de la sociedad norteamericana en todos los aspectos y en concreto en el alto nivel de independencia profesional que las norteamericanas habían logrado en los años 20. 3 factores derivados de la Primera Guerra Mundial explican esta participación tan notable. La creación del Institute of International Education en el año 19, después de la Primera Guerra Mundial, la internalización del asociacionismo académico norteamericano, lo que sería la Asociación de Mujeres Universitarias, el auge extraordinario de la enseñanza del español tras la Guerra Mundial y la fortaleza de los colleges de mujeres, especialmente los conocidos como las Seven Sisters. Estos factores crearon una ventaja de oportunidad estratégica para España que pudo proyectarse exteriormente a través de jóvenes universitarias con talento, con interés en su formación y en muchos casos con un fuerte sentimiento patriótico y una clara vocación de contribuir a la mejora del país. Esto último lo sabemos a través de sus cartas interesantísimas. Estas becarias, o pensionadas como se las denominaba, se convirtieron ellas mismas en agentes de cambio, ya que a su regreso se esfuerzan por aplicar sus nuevos conocimientos en su quehacer profesional. En este periodo los intercambios actúan como aceleradores de modernización interna, trayendo prácticas, modelos y redes que amplían las prácticas del país receptor y en particular los horizontes educativos y profesionales de las mujeres. Además de la llegada de ideas nuevas, estas conexiones dieron lugar a la creación de redes estables entre España y Estados Unidos, redes que sostienen esa relación bilateral y que mantienen abierto este puente. La estabilidad de estas redes no es retórica, sino una observación empírica. En los años 30 y durante la Guerra Civil, esta red de conexiones no se desmanteló, actuó como red de auxilio en Estados Unidos y sobrevivió al conflicto. De hecho, a lo largo de los años 40 y principios de los 50, el Instituto Internacional, apoyado en esas conexiones previamente establecidas, continúa enviando a mujeres en esos años 40, a principios de los 50, a Estados Unidos a formarse. Muchas de esas pioneras terminaron integrándose en el mundo universitario estadounidense, contribuyendo durante décadas a la consolidación del hispanismo y a la formación de cientos de jóvenes en Estados Unidos, transmitiendo una determinada manera de entender la cultura española. ¿Qué nos cuenta esta historia? Pues que los intercambios modernizan los sistemas productivos, forman redes de conexiones duraderas, proyectan la imagen y el talento del país
y crean capital humano con una doble competencia cultural y lingüística. En suma, la historia de los intercambios entre España y Estados Unidos demuestra que su valor estratégico no reside solo en la movilidad de estudiantes, sino en su capacidad para modificar estructuras, crear redes, abrir oportunidades y sostener relaciones bilaterales estables a largo plazo. Muchas gracias, Pilar, por esa intervención magnífica. Pues tiene la palabra Alberto López San Miguel. Muchas gracias, Carmen. Bueno, voy a referirme un poco al pasado y después voy a intentar hablar un poco del presente y del futuro. Estamos hablando de apuestas estratégicas y qué es lo que, en este caso voy a referirme sobre todo a España, qué es lo que buscaba España en los años sobre todo, y además me viene muy bien lo que ha contado Pilar, porque yo ahora voy a hablar de los años 50, 60, 70. Voy a poner 3 ejemplos claros de 3 áreas que fueron una apuesta estratégica de España para conseguir despegar en esas áreas de especialización y que no hubiera sido posible sin los intercambios educativos y científicos que hubo con Estados Unidos, a través primero de las becas Fulbright, porque al principio, en los años 50, 60, los únicos intercambios, o casi todos los intercambios, se producían a través de la Comisión Fulbright, y después ya han ido apareciendo más actores para potenciar estos intercambios porque se veía el beneficio. Entonces me refiero a tres áreas clave. Hay muchas otras, porque podría hablar de periodistas, que aquí está Carmen, y esta tarde va a haber más periodistas que han tenido becas Fulbright y han conseguido pues, mejorar un poco, digamos, el periodismo en España, o por lo menos avanzar o comparar, pero en esos años yo quiero hablar sobre todo de 3 áreas. Una es la biología y bioquímica, otra es la medicina, y después brevemente la economía. En los años 50, principios de los 60, cuando empieza a haber intercambios entre España y Estados Unidos, España necesita claramente avanzar en esos sectores. Y, por ejemplo, en los campos de bioquímica, de biología, se crea el Centro de Investigaciones Biológicas en 1953. Tenemos la suerte de que está Severo Ochoa en Estados Unidos, y se empiezan a producir intercambios entre profesionales de esas áreas para mejorar los sistemas españoles. Ahí tenemos a Alberto Sols, que es un gran bioquímico que está en Estados Unidos mucho tiempo, y discípulos suyos como Margarita Salas, Eladio Viñuelas, David Vázquez, Antonio García Bellido, que son los que van a Estados Unidos, aprenden nuevas formas de investigar, aprenden nuevas técnicas y las traen a España y empiezan a crear no solo nuevas formas de trabajar, sino instituciones, que es muy importante porque España en esos años no tenía una estructura institucional suficiente como para sostener nuevos avances. Y estas personas traen de Estados Unidos esos conocimientos. Por ejemplo, crean el CENIO, crean el CENIC, trabajan y contribuyen a fomentar mucho las universidades autónomas que estaban recién creadas. Entonces, bueno, pues todas estas personas, Mariano Barbacid, César Del Aro, César Nombela, son discípulos de esos otros que he comentado antes, que después fueron a Estados Unidos y fueron los que realmente contribuyeron a que la biología y la bioquímica en España sea hoy puntera como lo es, porque el salto que hubo desde esos años hasta ahora es fundamental, muy grande, y no hubiera sido entendible sin esas personas que fueron a Estados Unidos a aprender nuevas técnicas, pues del Instituto Rockefeller, bueno, pues allí había una gran investigación sobre el cáncer en aquellos días, y fueron los que de alguna forma aprendieron todas esas maneras de investigar y las trajeron a España. Un poco lo mismo pasa en medicina. En medicina me quiero referir sobre todo a infraestructuras, porque la medicina en España a finales de los 50, de los 60, la atención al ciudadano era prácticamente inexistente. No había infraestructuras, los hospitales muy pocos. Y fueron personas que fueron a Estados Unidos los que empezaron a crear este tipo de infraestructuras, de hospitales y de sistemas de funcionamiento hospitalario.
En Estados Unidos estaban, pues como decía, con la investigación sobre el cáncer, estaba ya funcionando Johns Hopkins, estaba funcionando el Massachusetts General Hospital en los años 50-60, y entonces personas como Soler Dural, que estuvo en Yale, Jiménez Díaz, que fundó la Clínica de la Concepción en España después, Segovia de Arana y Diego Figueroa, que fundan la Clínica Puerta de Hierro, van a Estados Unidos y vienen y crean hospitales. Y no es que solo creen hospitales, sino que crean maneras de funcionar dentro de los hospitales. El MIR, los médicos internos y residentes, es algo que se crea por personas que van a Estados Unidos, ven que eso funciona allí y lo traen aquí y lo implementan. O sea, si hacemos un vistazo un poco histórico a la influencia de las personas que fueron a Estados Unidos en estas áreas y en otras, y lo que trajeron a España, y la contribución que tuvieron a la modernización española, ya os digo, en el último tercio del siglo XX, nos damos cuenta realmente de lo que debemos a este tipo de intercambios. Economía, que es el último ejemplo que quería comentar. Bueno, aquí hay una persona clave que conoceréis o sonará, que es Andrew Mas-Colell. Esta persona va a Estados Unidos en 1968 a la Universidad de Minnesota. Después han ido muchísimos economistas a Minnesota, y hay una escuela de Minnesota, y muchos grandes economistas, algunos de ellos han sido ministros, han estado en la escuela de Minnesota, y después en otras universidades de Estados Unidos, por supuesto. Y estas personas van a Estados Unidos y se dan cuenta de que la economía era inexistente en España desde un punto de vista riguroso, desde un punto de vista técnico, de cómo aplicar métodos económicos, econométricos para avanzar en la economía. Andreu Mas-Colell fue el primero que creó la Universidad Pompeu Fabra, creó la Barcelona School of Economics, y fue el que después, discípulos de Andreu Mas-Colell, como Javier Ruiz del Castillo, Javier Casamiglia, Javier Ruiz Castillo, fueron después también a Minnesota y a otras universidades para seguir avanzando en el campo económico. Y después, bueno, tenemos otros más recientes, algunos nos acompañan y van a intervenir más adelante, que son los que han contribuido también al avance de la economía en España. Hay muchísimos otros campos artísticos, el periodismo, como comentaba, historia, pero bueno, voy a dejarlo un poco aquí. Quiero aprovechar y hablar un poquito del presente y del futuro, pero muy poquito, porque después a lo mejor hay tiempo para avanzar más. Como decía antes, Fulbright antes era casi hegemónico, ahora hay muchos otros actores. Nosotros, como Fulbright, yo creo que hemos sobrevivido más de 60 años porque tenemos capacidad de adaptarnos, no solo en los programas que ofrecemos, sino también en el ecosistema en el que vivimos, ¿no? Ahora vivimos en un momento en el que las instituciones se han dado cuenta del valor añadido que supone Estados Unidos para sus alumnos, estudiantes, profesores. Las universidades crean programas de intercambio, crean relaciones bilaterales, los ministerios, otros actores privados, la Caixa, que estará también aquí esta tarde. Hay muchos actores, gobiernos regionales. Nosotros ahora, como Fulbright, lo que hacemos es llegamos a acuerdos de colaboración con todos esos actores, intentamos sumar y colaborar para avanzar en nuestros objetivos estratégicos. Sus objetivos estratégicos a futuro para nosotros, hay muchos, como decía antes, pero voy a mencionar también unos pocos, y creo que son porque es lo que está Estados Unidos ofreciendo ahora y que tiene un valor añadido muy tangible para nosotros. En el campo, por ejemplo, pues de nuevo de la bioquímica, en el campo de la ciberseguridad, en el campo de la inteligencia artificial, en el campo de la medicina, estamos potenciando este tipo de programas. Esta tarde habrá personas que han tenido una beca Fulbright y los que os quedéis os daréis cuenta de cómo, por ejemplo, gente que ha estado en Stanford estudiando un máster en ingeniería computacional, no solo ha aprendido ingeniería computacional, sino que ha aprendido el entorno de inversión que hay en Estados Unidos y el entorno de creación de empresas, y ha venido a España con inversión estadounidense, ha creado una empresa, y eso es lo que de alguna forma nosotros vemos como un valor añadido. Ahora España sigue necesitando
avanzar en la ruptura de esa gran brecha que hay entre la universidad y la empresa. Estados Unidos eso lo sabe hacer muy bien. Nosotros estamos trabajando mucho en eso para intentar conseguirlo a través de las personas que van allí y vienen con esos conocimientos. Pues como decía antes, que pasaba en el pasado con otras áreas, ahora en esas áreas de futuro es en lo que yo creo que tenemos que trabajar. Y tenemos que potenciar también mucho la investigación, la colaboración de profesionales, de investigadores, de científicos entre España y Estados Unidos. Ahora mismo el foco está en Europa y yo entiendo porque casi todo, y hay mucha financiación europea, pero hay mucha investigación que se hace muy bien y sobre todo se hace de manera diferente en Estados Unidos. Y para nosotros es otro de los valores añadidos que tiene en este momento, el conseguir que cada vez haya más investigadores españoles que vayan a Estados Unidos y compartan, vean, aprendan y den a conocer también nuevos o diferentes métodos de investigación pues bueno, para avanzar en el conocimiento. Y yo creo, Carmen, que aquí me voy a quedar y después, si hay tiempo, pues podré contar más cosas. Muchísimas gracias, Alberto. Es muy esclarecedor, además, escuchar la génesis de esas redes científicas, médicas, de economistas y también las líneas estratégicas actuales. Bueno, seguimos. José Antonio Gurpegui tiene la palabra. Muchas gracias, Carmen. Yo tenía preparada una intervención sobre todo, y voy a hablar de ello también, ¿no? Sobre lo que implica o las consecuencias que tiene el tema de los intercambios interuniversitarios, no solo con Estados Unidos, sino con otras naciones, centrándome fundamentalmente en Estados Unidos en el sentido de que trascienden el ámbito puramente personal, ¿no? Como hablaba ahora Alberto, pues tiene unas consecuencias sociales que van más allá de la proyección personal, profesional personal que pueda tener una persona, que creo que es lo más importante. Pero voy también a hablar un poco al hilo de lo que estaba diciendo, voy a hablar también un poco de la historia del Instituto Franklin, enlazando, porque los dos habéis hecho un recorrido histórico, voy a hablar también un poco de la historia del Instituto Franklin, sobre todo para plantear algunos problemas con los que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Que decía Alberto, como efectivamente pues la Comisión Fulbright pues, fue la pionera, bueno, después del Instituto Internacional, en lo que significó, como decía, de emblemático, pero bueno, la Comisión Fulbright pues era el vehículo en el que se tenía pues en esos años del tardofranquismo fundamentalmente y después del origen de la democracia, pues para ir a Estados Unidos y poder formarte, ¿no? Y como los que hemos estado allí o cualquier viaje que hemos hecho a Estados Unidos, yo fui con un programa de United States Information Agency, que es, digamos, relaciones públicas de la CIA, en un programa muy parecido al que tiene la Fundación Consejo por jóvenes líderes hispanos que llevaban a gente de todo el mundo a Estados Unidos. Estuve recorriendo distintas universidades norteamericanas durante un mes y eso fue determinante después para mi carrera profesional, porque entre los sitios donde fuimos estaba Boston, yo había leído a un profesor de Harvard, a partir de ahí comienza mi relación con Harvard y bueno, eso supuso, después estuve 2 años de profesor visitante y eso supuso un cambio también personal muy importante, pero desde mi punto de vista lo verdaderamente importante de los intercambios tienen que ver con que terminan siendo no solo, como decía Alberto, en el terreno de creación de hospitales o de programas o los MIR, etcétera, o de la biología que hablaba, sino que también es una herramienta de influencia cultural muy importante, ¿no? Creo que eso es fundamental. Es decir, la visión o la percepción que se tiene de un país puede cambiar, y de hecho yo creo que cambia precisamente a través de estos intercambios, ¿no? O sea, nosotros lo vemos en el instituto mucho con estudiantes norteamericanos. La visión que tienen cuando han venido a España y la visión que tienen cuando se van es totalmente distinta. O sea, no tiene, alguno nos comenta, es que yo pensaba que España era otra cosa, ¿no? Claro, toda esa gente se convierte y yo se lo digo en las ceremonias que tenemos de clausura, que les hablo, y así es, ¿no? Que se convierten en embajadores culturales. Yo les menciono más del instituto y de nuestros programas, pero obviamente también son embajadores culturales de España, ¿no? En lo que significa o lo que representa España para
o cómo se ve España en Estados Unidos, que ha sido una gran desconocida, como Estados Unidos también aquí en España, ¿no? También, enlazando con lo que se ha dicho aquí antes, también eso potencia la creación de redes universitarias, de redes de profesores y de redes de investigación. Porque claro, el intercambio de estudiantes conlleva también una relación entre los profesores, entre los docentes, que en muchos casos, y eso es uno de los objetivos que tenemos en el Instituto Franklin, y no dudo que en otras instituciones también, pretendemos ir más allá del ámbito o del espacio o de la esfera de la docencia. Y nosotros lo que potenciamos es investigaciones conjuntas o profesores que vengan aquí a España. Sobre todo nosotros en ese ámbito nos centramos sobre todo en profesores de origen hispano en Estados Unidos. Y tenemos un programa de hispano, incluso creadores hispanos en Estados Unidos. Tenemos un programa de becas en el instituto para que ellos puedan venir, tener una estancia en España. Muchas veces es para escribir, tenemos unos cuantos que han venido aquí a España en el tiempo que estaban escribiendo una novela o que estaban escribiendo alguna obra de teatro o que estaban haciendo una producción artística. En el sentido, a nosotros, y se está viendo, ¿no?, cómo mi intervención está yendo fundamentalmente tal vez por el ámbito humanista, ¿no? Y después esos exalumnos, la influencia, y de esto tendría mucho más que contarnos Fernando con la fundación, el programa de Jóvenes Líderes Hispanos, la influencia que esta gente que participa en los programas van a tener posteriormente, porque pueden ocupar, y de hecho así ocurre, ¿no?, que ocupan puestos importantes no solo en ámbitos oficiales o gubernamentales, sino también en empresas y todo lo que significa, ¿no? Entonces, lo que estoy queriendo decir es que la educación se entiende también como una herramienta de influencia, de cambio de punto de vista sobre, en este caso, sobre España, sobre sobre todo la reducción de estereotipos, ¿no?, que es algo tremendamente importante. Estoy mirando aquí, es que me he puesto el crono para no pasar de 10 minutos, porque soy muy tendente a hablar, ¿no? Entonces quería dedicar los últimos 5 minutos, a los últimos 4, a mencionar un poco en el ámbito, en una reflexión histórica, y después exponer, para finalizar, y que puede ser tema de debate en las preguntas que vengan posteriormente, ¿no? Un poco la experiencia del Instituto Franklin o cómo surge el Instituto Franklin y a qué se debe. Es un poco, hombre, no diría accidental, pero sí fruto de un rector, que se llamaba Manolo Gala, que estudió en Chicago, economía, y entonces fue nombrado rector de la Universidad de Alcalá y dijo: a mí me gustan mucho los Estados Unidos. Vamos a hacer algo con Estados Unidos. Puede sonar muy banal, ¿no? Pero realmente fue así, porque le gustaba Estados Unidos y dijo: oye, pues vamos a hacer un centro de Estados Unidos, ¿no? No sé si la gente conoce que Manolo Gala, una excelentísima persona, pero era así. Entonces, pues bueno, coincidió casualmente con el mismo año. Él decide crear el Instituto Franklin el mismo año que yo llego a la Universidad de Alcalá, enseñaba literatura norteamericana y me dice: oye, que voy a hacer esto y tal. Dice: mira, pero claro, pero no hay dinero. Dice: la universidad no tiene dinero para crear esto. Entonces lo que vamos a hacer es que vengan universidades americanas aquí y con lo que paguen los estudiantes o todo eso, pues que se mantenga entonces se llamaba Centro de Estudios Norteamericanos, no era Instituto de Investigación ni mucho menos, ¿no? Pues que lo paguen. Y se trae a un profesor, un español que estaba en Estados Unidos, que tenía aquí un programa de español en su piso, en su casa, así de claro, ¿no? Y bueno, tenía estudiantes de 2 universidades, de Tufts y de Skidmore, y le dice: oye, pues ¿cómo no te vienes aquí y los enseñas, les das las clases en la Universidad de Alcalá? Entonces él pues le nombra director del CENUA, que se llamaba entonces, Centro de Estados Unidos de la Universidad de Alcalá. Le dice: ¿cómo? Pues les das las clases aquí y bueno, ya está, ¿no? Y entonces después él conoce a otras universidades que quieren venir, la Universidad de Arizona, 2 o 3, y entonces pues llegan a Alcalá y bueno, lo único que hacía la universidad es de lo que ellos necesitaban. Ellos necesitaban clases y espacios, que era lo que... Y entonces por la Universidad de Alcalá, claro, ellos no podían, la Universidad Norteamericana no podía pagar a profesores españoles, pues por temas de pagos y todo esto. Entonces, pues la Universidad de Alcalá lo único que hacía es
ser un proveedor de qué necesitas. Oye, pues necesito un espacio, pues venga, pues yo te doy el espacio. ¿Qué necesitas? Necesito que me contrates profesores. Y eso era un poco, cada universidad era un pequeño reino de taifa en el instituto, ¿no? Cada universidad tenía su programa, sus profesores y ya estaba, ¿no? Y así fue después con los distintos profesores que llegaron hasta que llegué yo. que siempre me meto en todos los charcos y entonces con una coordinadora que tenía entonces el instituto, pues pensamos que no podía funcionar así porque no tenía mucho sentido. O sea, el planteamiento era, bueno, pero ¿qué tiene esto que ver con intercambios o con estudiar Estados Unidos? Es decir, ¿qué aportamos? Somos un proveedor como lo mismo que los que les llevan una cosa, entonces pues decidimos hacer un programa de estudios hispánicos que fuera nuestro, que fuera el de la Universidad de Alcalá. De manera que todas las universidades que había se integraran en ese programa, ¿no? Fue muy difícil, hubo mucha reacción a integrarse porque cada universidad quería tener su programita. Yo tengo el mío, yo traigo mis estudiantes, están mis estudiantes juntitos y no quiero otras, ¿no? Fue muy llamativo porque la mayor oposición vino de la persona que empezó el programa, que había traído sus 2 universidades y que no quería integrarse con nadie más, ¿no? Bueno, al final yo creo que ese movimiento que, como digo, fue tremendamente duro, que nos causó muchos problemas, finalmente logramos integrarnos y ese es el origen del programa que tenemos actualmente, que pues podemos traer en torno entre 400 y 500 alumnos anuales en los distintos programas que tenemos y resultó que era mucho más beneficioso para esos programas. Nos van las cosas muy bien. O sea, en el instituto nos van las cosas muy bien, tanto en el terreno docente como en el terreno de investigación, porque tengo dos coordinadoras que son muy buenas, son realmente ellas quienes tienen el mérito de cómo funciona, pero quiero hablar y dedicarles, perdón, ya me pasó los 10 minutos, pero voy a dedicar 2 minutos a los problemas que se plantean, ¿no? en los intercambios, y aquí voy a referirme a Estados Unidos para tal vez pues plantar un poco la semilla, como hago siempre, pues del debate, ¿no? Por ejemplo, un problema que nos encontramos en el instituto es, más allá de que iniciar un programa con una universidad norteamericana es muy lento y muy costoso, lleva mucho tiempo, ¿vale? Puede llevar perfectamente 2 años, o sea, y es la media, yo creo que andará entre 2 o 3 años el iniciar un programa con una universidad, desde que contactas o te contactan, que quieren traer alumnos, etc. Pero, sin embargo, perderse puede ser muy fácil, y además puede ser muy fácil por cosas que no podemos controlar. Por ejemplo, como que una universidad tenga un coordinador que sea, ya que estoy en Salamanca, bueno, no voy a escoger Salamanca, porque Salamanca es una verdadera potencia en enseñanza. Un coordinador, qué sé yo, que sea de Ávila, por ejemplo. Y entonces, cuando está de coordinador en esa universidad que es de Ávila, dice, no, que me llevo el programa Ávila. Entonces, como son bastante autónomos en sus universidades, claro, tú has estado trabajando durante mucho tiempo en una universidad, llega un coordinador que se lo quiere llevar a Ávila y se lleva el programa Ávila, ¿no? Por desgracia nosotros no tenemos gente nunca que sea de Alcalá. Entonces, bueno, suerte que nuestro programa es muy sólido y tenemos una fidelidad. Os voy a poner un ejemplo que nos pasó hace muchos años con una universidad americana muy potente. Estaba viniendo con nosotros, teníamos el coordinador siempre muy bien, unas relaciones excelentes, y hubo un año un coordinador que pensó que él si venía quería venir a Madrid, que Alcalá era una ciudad y que quería venir a Madrid, ¿no? Y se trajo ese verano, estamos hablando de un grupo de unos 30, 40 alumnos, que es un grupo muy importante, se trajo el programa a Madrid. Entonces fueron a un colegio mayor, iban a llevar el programa a un colegio mayor y efectivamente llevaron el coordinador que había, el que venía con nosotros, en este caso era el coordinador de allí, el nuevo coordinador de allí, quien se lo quiso llevar a Madrid, pues me dijo, oye, lo siento, pero dice, sé que es el jefe y que está aquí Madrid, que vende más Madrid y Madrid. Bueno, pues nada, oye, pues ya habrá otro momento, ya se irá este coordinador y volveré, ¿no? Lo que queréis. Entonces, bueno, se lo llevan a Madrid y los llevan a un colegio universitario que tenía obras, estaba en ese verano en obras, ¿no? Entonces, pues llevaron a todos tenía una parte haciendo obras, pero otra estaba perfectamente habilitada, sin ningún problema, no ocurría nada de nada y todo de maravilla, ¿no?
estaban las obras, sus carteles prohibido pasar, etcétera, etcétera. Bueno, se van a todos al colegio, pero hubo un chico que llegó más tarde y en vez de ir con todo el grupo, pues se fue por su cuenta. Y entonces, cuando llegó al colegio, vio que entró por la zona de obras, por donde no podía pasar, con carteles grandísimos, prohibido el paso, zona de obras, esto, hizo unas fotografías y se las envió a su hermana, que era miembro del Senado de Florida, donde era esta universidad. Fíjate a dónde nos traen. Bueno, eso fue una auténtica debacle. Eso fue una auténtica debacle. Tuvieron que venir de Estados Unidos, donde salió en los periódicos, a dónde envía la universidad de tal a sus alumnos, las fotografías del chico, etcétera, etcétera. En ese caso nos vino muy bien, porque al año siguiente nos lo volvieron a traer a nosotros a Alcalá. Yo os he puesto un ejemplo en el que digamos que salimos favorecidos, ¿no? El chico se había metido por un sitio que no tenía que meterse, que estaba prohibido incluso entrar, mandó las fotografías, es decir, un programa depende a veces de cosas tan efímeras como eso, ¿no? Que un chaval haga unas fotografías y las envía a donde sea, ¿no? Entonces es un problema. Otro problema que tenemos nosotros en los intercambios y que se ven, sobre todo en los graduados, ¿no? En intercambio de graduados, porque en másteres y todo eso es distinto. Pero en el programa de graduados nosotros vemos que muchas universidades norteamericanas quieren hacer intercambio con nosotros y nos traen alumnos dentro del intercambio, pero ¿qué ocurre? Que los nuestros no van a Estados Unidos. Y dice, ¿por qué no van a Estados Unidos? Si van becados, si van esto, el otro. Y dice, porque tenemos en Europa el programa Erasmus. El programa Erasmus lo conocen todas las familias, pueden ir a visitarlos, etcétera, etcétera. Entonces los estudiantes undergraduates, he dicho graduados, me refería a los que están en la carrera, en el grado. Claro, entonces es muy difícil que un alumno que está haciendo tercero o cuarto de carrera se vaya a Estados Unidos, que le puede salir más caro, el padre dice, oye, Estados Unidos, esto, ¿qué puede pasar? ¿No? Cuando en Europa no tiene ningún problema ya de convalidación de títulos, pueden ir fácilmente a verle cualquier fin de semana a sus amigos, todo el mundo sabe lo que se sabe de estado de Erasmus, y eso para nosotros, por ejemplo, en los graduados, nos presenta un verdadero problema. Y tenemos que decirles a las universidades, nos vienen muchísimas para hacer intercambios de alumnos, ellos nos traen, nosotros enviamos, y decimos, bueno, pues podemos hacer intercambios si queréis, pero no van a ir alumnos nuestros porque se nos quedan, no sé, Ana, cuántas becas se nos quedarán libres todos los años, porque los alumnos prefieren ir a los programas Erasmus de Europa. Y por último, y este es nuevo, lo que está ocurriendo ahora con la presidencia de Donald Trump con las universidades, ¿no? Y todo ese problema que está creando para estudiantes extranjeros que quieren ir, o la incertidumbre que está, todos sabemos, pues lo que ocurrió con Harvard. Entonces estamos también en un momento de incertidumbre sobre qué es lo que puede ocurrir con estos programas. Tal vez tú, Alberto, pues nos puedas ilustrar sobre esto, que sabes mucho más que yo, de las consecuencias que puede tener. Estamos viendo imágenes en televisiones de estudiantes extranjeros siendo detenidos, solicitudes del gobierno a universidades de dadnos todos los datos extranjeros, y eso pues crea un ambiente un poco de desconfianza, que se amplifica, y esto es algo que no se sabe, por la atracción que está haciendo ahora China a estudiantes extranjeros. Es decir, los visados para ir a estudiar a universidades chinas, que están ya adelantadísimas, es facilísimo. Incluso han aprobado ahora los chinos, hace 2 o 3 meses, una ley que tú vas a estudiar a una universidad, un posgrado a una universidad china, y tienes el visado becado y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son problemas, quería simplemente mencionarlos por si pueden ser tema después de debate, ¿no? Y muchas gracias, me he pasado de los 10 minutos. Ya sabía, pero muchas, bueno, espero muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Muy interesante. Tiene la palabra ahora Francisco Rodríguez Jiménez. Buenos días y muchísimas gracias a los organizadores del evento, en especial a Fernando y a María por contar conmigo. Es un orgullo estar en esta casa y lo único malo, Pilar, es que me trae recuerdos de hace ya muchos años, porque creo que fue en 2007 cuando tuve una entrevista contigo. No voy a decir que era imberbe, pero claro, yo estaba buscando documentación para mi tesis doctoral. Y vine aquí y, claro, he vuelto aquí a presentar mi primer libro, así que cada vez que vengo también Alberto López San Miguel me invitó a un evento Fulbright hace unos años.
Y el problema cuando uno habla al último es que ya se han dicho muchas cosas. Entonces he sacado el portátil sobre la marcha y les voy a leer una documentación histórica por deformación profesional, ¿verdad, Carmen? Porque a nosotros nos gustan los detalles y el diablo está en los detalles. Como también, siguiendo al doctor Gurpegui, me gusta sembrar el debate, haré un poquito de abogado del diablo en esta inicial intervención. En febrero del 1956, habían pasado apenas 3 años de la firma del acuerdo España-Estados Unidos, septiembre del 53, que permite la instalación de las bases militares y que es la conexión entre esa España aislada y el campeón de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, a las puertas de este maravilloso edificio, fundado en 1892, hay altercados, hay manifestaciones, hay una bomba. Dice el documento que yo encontré en Washington, que la Embajada de Estados Unidos en Madrid envía a Washington, no repeat personal injuries inflicted, although Philip Burroughs, director of the Smith College Group, restrained by force and her calls for help from entranceway not, repeat not, immediately answered by 2 police on duty across the street. Only motivation for attack so far known is comment by one of the 2 young people restrained by Miss Turnbull that school, Instituto Internacional, repeat not, is not helping Spain. While others fled, one of the vandals in police custody and clarification of incident should be forthcoming shortly. ¿Por qué traigo a colación esta cita de 1956, del 8 de febrero del 56? En estos momentos, que hay tensiones, que hay ruido, es importante mirar la historia para entender que cuando alguien hace ruido y se manifiesta, hay otra gente que tiene una otra mirada más serena, más tranquila. Y por eso es una frase de esperanza para que los que quieren hacer ruido no van a enturbiar esta relación entre España y Estados Unidos que tiene ya muchos decenios. Efectivamente, en estos años, la asociación que había de Estados Unidos en España era la que había favorecido esa leche americana, ese polvo americano, esos quesos americanos y también ese abrazo entre Franco y Eisenhower de 1959. Pero efectivamente, y como ya ha señalado Alberto, la conexión Fulbright va a ser pionera y va a ser muy importante para España en cuanto a la modernización. Alberto se ha referido a 3 campos, pero podríamos ampliarlo a muchos otros. Y no solamente los técnicos, los economistas, también los propios políticos y los propios periodistas. Y hay un trabajo por hacer, muchos case studies pendientes, ¿verdad? Lo hablábamos el otro día sobre medicina. Hay muchos case studies, por ejemplo, también de políticos españoles del régimen que participan en estos programas de intercambio y, permitidme la expresión, se van contaminando de democracia, se van contaminando de lo positivo que es el sistema político de Estados Unidos. Y vienen a España con unas miras nuevas, con unas miras positivas. Por eso, repito, hay que estudiar y comprender la importancia de estos intercambios para España, no solamente en modernización, sino también en la transición. Pero claro, repito, nos gustan los detalles y nos gustan los datos. España en aquel momento no era muy importante a nivel geopolítico con respecto a Francia, Alemania o Gran Bretaña. Ahí no puedo entrar en todos los datos, pero después los podemos debatir. España ocupaba un lugar bajo en la lista de las prioridades estratégicas de Estados Unidos. ¿Por qué? Estamos en la Guerra Fría y el núcleo fundamental de esa lucha está en el centro de Europa, está en Alemania, está en Italia, está en Gran Bretaña. España era un país secundario dentro de esta estrategia de Estados Unidos, como se puede ver en los fondos. Pero a pesar de ello, a pesar de que numéricamente los fondos no fueron muchos, fue muy importante por la situación de precariedad económica que había en España y porque, como también ha indicado ya Alberto, las universidades españolas estaban muy alejadas de los centros de conocimiento e investigación de Estados Unidos. Hay algunas de las fotos de cómo se empieza a promocionar el programa Fulbright en España. Ahora es conocido, pero desde luego en el primer curso, que fue el 59-60, era prácticamente una odisea que un chico español, una chica española,
se aventurase a irse al otro lado del Atlántico. Bueno, aparte de estas pinceladas del programa Fulbright y geoestrategia, porque no quiero pasarme mucho de los 10 minutos, estoy trabajando ahora en el segundo libro, donde aparecerá también el señor Gurpegui, en una diapositiva posterior, porque mi primer libro, aquel que vine a hablar con Pilar en 2007, yo analizo la diplomacia cultural de Estados Unidos en las universidades españolas del 45 a los años 70. ¿Por qué el 70? Hay un non-military agreement fundamental relacionado con las bases militares. Y ahora estoy trabajando en la segunda parte de este libro que cubrirá del 70 al 91. Y ahí está, en ese documento, la clave de ese segundo turning point. Es 1977-78 y es Sevilla, porque ahí se va a fundar la Asociación Española de Estudios Anglo-Norteamericanos y ahí va a ser el punto de lanza para el cambio para bien de la influencia cultural de Estados Unidos en las universidades españolas. Pero bueno, es importante, repito, en esta mirada larga del tiempo, ver lo que han sido los presupuestos de unos y de otros, who paid the bill, right? Porque al final estamos hablando de geoestrategia, pero también de intereses nacionales. En la fase primera, como pueden ver ustedes ahí, desde 1959-60 hasta los años 80, España invertía poco en el Fulbright. ¿Por qué? To make the long story short, la diplomacia española, los representantes del Ministerio de Educación y de Exteriores de España consideraban que tenían que pagar, comillas, los estadounidenses porque era una especie de contraprestación por las bases militares. Y esta fue la clave, ese fue el punto de cambio a partir de los años 80. ¿Por qué? Todo es multicausal, siempre digo en mis clases y en las conferencias, pero en buena medida también por lo que decía Alberto, porque van a ser algunos políticos españoles de la transición, de los primeros gobiernos, del PSOE, que han sido Fulbrights y que entienden la importancia de invertir en educación y en intercambios. Y si ven aquí, en esa gráfica, el dinero que España pone va a cambiar mucho a partir del año 81-82. Bueno, hay una clave de interpretación de qué campos se priorizan desde Washington y cuáles se priorizan desde Madrid. No puedo entrar en todos los detalles, pero básicamente a Estados Unidos le interesa mandar a gente que enseñe lengua, literatura, cultura, filosofía, literatura de Estados Unidos, porque es el campo que presenta más déficit, y también porque hay una especie de estereotipo, no solo en España, en toda Europa, de que, bueno, la literatura estadounidense no llega a la literatura británica, ¿no? Y la historia de Estados Unidos es más corta que la historia europea. Ese déficit es el que pretenden cubrir los intereses nacionales de Estados Unidos, enviando prioritariamente de esas áreas. Y de España, como ya dijo Alberto, pues va a ser bioquímica, va a ser medicina, va a ser física, va a ser industriales, las áreas que se prioricen. Años 80, tensión fundamental, geopolítica y la OTAN. Alguna de esas fotos es de un amigo estadounidense, fotógrafo, Robert Royal, con el cual he tenido la suerte de coincidir precisamente en el Instituto Internacional cuando presenté mi libro, porque a su vez es amigo de otro embajador estadounidense. Bueno, pues Robert Royal del 86 hablaba de cómo era esa relación todavía tensa con los Estados Unidos. Precisamente este es el del Centro Marasquino, este embajador cultural de Estados Unidos, ahí con Miguel Ríos y Ana Belén. Ese es el punto clave, esa buena relación entre Reagan y Felipe González que permite el cambio interesante de esta segunda fase del análisis. Y aquí es donde aparece el Instituto Franklin y donde aparece Manuel Gala y espero que en breve puedan leer esta segunda parte del libro. Y ya, bueno, finalmente un poco de análisis de cuál ha sido también el corte o el sesgo de género. Más mujeres estadounidenses han participado en el programa Fulbright en la fase primera que sus equivalentes españolas. Y ahora podemos decir, y esto lo sabe mucho mejor Alberto, el programa Fulbright España es de los más importantes numéricamente del mundo y también podemos decir con alegría que las mujeres Fulbright ya han equiparado a los hombres Fulbright españoles que van a Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias.
Francisco. Y muchísimas gracias a los cuatro porque han sido ponencias, a mi modo de ver, o intervenciones excepcionales que además han complementado muy bien, ¿no? Es decir, ver primero la génesis de instituciones, la creación de programas de intercambio y lo que esos programas suponen para España, sobre todo, que es lo que hemos analizado en distintas áreas, podríamos elegir otras. Muy interesante también ese final, ese broche de oro que ha hecho Paco, porque me ha gustado mucho saber qué áreas le interesaba a Estados Unidos frente a la que España, lógicamente, quería potenciar. Dicho esto, tienen ustedes la palabra para preguntas, comentarios, sugerencias. Sí. La pregunta es, Estados Unidos, obviamente ustedes más que nadie saben que ha cambiado mucho la cara de Estados Unidos. Digamos, acaba de salir un reporte que habla de una población que ha crecido, y sé que el término aquí no necesariamente lo conocen igual, pero los latinos, ahorita en Estados Unidos, creo que el purchasing power de un latino o de la comunidad latina es $4 trillones, que si tomaras a los latinos como un país separado sería la quinta potencia mundial, que para mí es un mercado fenomenal. Ya que mencionaste el interés de Estados Unidos en las humanidades desde España, tal vez mi pregunta va hacia si España consideraría alianzas, hablábamos de redes, digamos alianzas con, aquí veo Boston, obviamente Massachusetts, New England para mí tiene un espacio especial, pero digamos Los Ángeles, espacios donde hayan poblaciones más grandes de latinos que están ahorita cuestionando su identidad y el rol tal vez tan grande que ha tenido España, obviamente creo que podría jugar ahí un rol muy importante a nivel de contribución en un país que ahorita está cuestionándose, como sabes, con el tema de Trump. Sí, tal vez quería preguntarles si España podría jugar un rol ahí. Cualquiera de vosotros que quiera contestar. ¿Por qué me miráis a mí? No, a mí no me importa. Bueno, a ver, el cuestionamiento de la identidad no es algo que esté ocurriendo ahora, es algo que se remonta en el tiempo. De hecho, la primera novela chicana de José Antonio Villarreal de 1958 se llama Pocho y trata justamente sobre los problemas de identidad, ¿no? El hijo de una familia mexicana que ha emigrado a Estados Unidos, el padre va a seguir aferrado a su cultura machista, mexicana, etcétera. La madre va a abrazar la cultura norteamericana, de más libertad para mujeres, etcétera, y el chico se va a ver ahí un poco en la dicotomía de qué soy yo, ¿no? O sea, que llega un momento que no sabe lo que soy. O también otra novela también seminal, The Revolt of the Cockroach People, también en el que el protagonista hispano de origen mexicano en Estados Unidos se siente desplazado en Estados Unidos y se va a México, pero en México, después de estar 3 días en un prostíbulo, lo detienen porque monta una bronca, lo devuelven a Estados Unidos y entonces en la frontera los norteamericanos, la policía americana dice, bueno, estos americanos ya nos devuelven otro de los suyos, ¿no? Los mexicanos no lo reconocen como suyo porque no habla español, ¿no? Entonces el tema de la identidad es algo que está siempre ahí en el ámbito de la literatura. Después estoy recordando otra novela de Alejandro Morales, de Ragdoll Blacks, en la que hace en la que crea una nueva nación entre California y México. Es decir, el tema de la identidad ha sido siempre, ha estado latente ahí, ¿no? Quiero decir que no es algo novedoso, sino que es algo que probablemente pues permanecerá en el tiempo porque es muy difícil.
Eso se da en todos los procesos migratorios, de todas formas. Y no estoy diciendo necesariamente que el tema de los hispanos en Estados Unidos, sobre todo los mexicanos, sea migratorio, pues estamos hablando de una zona geográfica que perteneció a México, ¿no? Pero bueno, digamos, de culturas imbricadas en otra cultura, ¿no? Eso siempre crea esos problemas de identidad. Pero en lo que preguntabas tú, si España puede hacer algo, ese es un debate que surge también con cierta frecuencia, sobre todo aquí en España, porque históricamente España se ha preocupado sobre Hispanoamérica, ¿no? Y Estados Unidos ha estado siempre por ahí relegado hasta que, bueno, a finales del siglo pasado, pues empezó a haber interés. Además surgió, yo creo que de forma natural en distintos ámbitos y en distintas esferas, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que fui a Estados Unidos, fue en el 88 a Nuevo México, a casa de un escritor que se llamaba Sabino Ulibarri, que fue uno de los primeros en el ámbito de la filología inglesa. Sí que había en el ámbito de la historia, sí que había gente trabajando ya sobre esto, pero en el ámbito de la filología inglesa no había nadie, ¿no? Y yo llegué también por puro accidente ahí. Entonces, recuerdo cuando fui ahí que me dijo Sabino Ulibarri, me dijo, hombre, por fin el imperio se acuerda de que vivimos aquí, ¿no? O sea, porque iba un español a la Universidad de Nuevo México que no ha habido nadie. Sobre qué es lo que puede hacer España. Yo creo que España está reaccionando desde hace unos años ya. El proceso histórico es algo muy reciente, pero sí que viene reaccionando en ese sentido. Por ejemplo, puedo adelantarte que el año que viene, que son los 250 aniversario, el 250 aniversario de la independencia norteamericana, pues se va a potenciar el papel que España tuvo en la independencia, que fue fundamental, con gente como Bernardo de Gálvez, por ejemplo, ¿no? Que se está potenciando. Como decía antes, el Consejo de España-Estados Unidos, dentro de esa función humanista, se centra de forma muy especial en la población de origen hispano en Estados Unidos y tiene un programa que es Jóvenes Líderes Hispanos. De manera que eso está cambiando, ¿no? Obviamente las relaciones económicas y las relaciones mucho más amplias, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que la relación con Estados Unidos empieza a cambiar a partir de Felipe González. Es decir, cuando viene Ronald Reagan, a propósito, había una respuesta antiamericana muy fuerte entonces en España. Yo recuerdo que cuando se fue Ronald Reagan, cuando se fue, no cuando vino, estuvo 3 o 4 días y cuando se fue, hubo una fiesta de despedida a Ronald Reagan en la Plaza Mayor de aquí de Madrid, ¿no? Porque era como, ya se va Ronald Reagan, ¿no? Porque no se quería. Y también, por ejemplo, Alfonso Guerra, que era el vicepresidente del gobierno, se marchó de España para no tener que saludar a Reagan. O sea, eso era un poco el ambiente que había. Pero efectivamente, a partir de Felipe González, cambia totalmente, sobre todo también con el ingreso en la OTAN, que de entrada no a OTAN sí, y ahí se produce un cambio muy importante, ¿no? Y después, sí, para finalizar, en el terreno empresarial, también existe ese debate. Yo sé que algunas empresas se han planteado si focalizar su implantación en Estados Unidos, considerando la población de origen hispano y decir, vamos a dirigirnos fundamentalmente a ellos para hacer nuestro grupo de clientes o considerarlos como parte del todo, ¿no? Que es un poco lo que están haciendo, es decir, no quieren empezar a pensar en población de origen hispano. Entonces, bueno, la pregunta que has planteado no tiene una respuesta definitiva, no sé si te he podido ayudar en algo. Los problemas de identidad, ya te digo, que se remontan desde mediados del siglo pasado. Por ejemplo, recuerdo el Brown Buffalo, que es el protagonista de esta novela, cuando lo devuelven dice, no soy católico, no soy protestante, no soy blanco, no soy negro, dice, soy cobrizo, no sé qué, y soy un Brown Buffalo por definición, ¿no? Es decir, que voy a buscar mi propia identidad, que no es ni la identidad mexicana, ni es la identidad yanqui o gringa, ¿no? Y después eso, lo que pasa en España, yo creo que ha habido un cambio que empieza con Felipe González primero de forma más o menos política, en el sentido de, bueno, los Estados Unidos, eso de Yankee go home, tranquilito, tranquilito, que las cosas no son tan fáciles, los yanquis a fin de cuentas nos salvaron en las 2 guerras mundiales y ahí empieza el cambio. Y después, en cuanto a lo que es la aproximación ya española y más, si se quiere, más intelectual, ¿no? De alguna forma, en el sentido de decir, oye, los americanos no son esos cocos ni son esos malos que siempre son los malos de la película, creo en el sentido de
de la presencia española en Estados Unidos, que se está haciendo mucho desde todos los terrenos. El primer viaje oficial del rey Juan Carlos, cuando llega, incluyó a Estados Unidos. Fue a Santo Domingo, creo que fue la primera escala en el viaje oficial de Juan Carlos. Y después, pero bueno, en ese primer viaje incluyó, por ejemplo, Estados Unidos, y a partir de ahora que Estados Unidos pues, es una potencia, por más que la situación actual en este enfrentamiento entre Trump y Sánchez sea, desde mi punto de vista, coyuntural y porque les conviene a los dos. O sea, en cuanto me estoy refiriendo al gasto en armamento, ¿no? Bueno, Muchas gracias. Gracias. Fernando. Más que una pregunta, es un comentario rápido. Me ha encantado el balance histórico que habéis hecho, Pilar, Paco, Alberto, bueno, y José Antonio, pero bueno, que habéis resumido en grandes líneas el gran impacto que ha tenido sobre España los intercambios educativos y universitarios con Estados Unidos. Dado el desarrollo, el peso del sistema norteamericano, es lógico que sea así y los tamaños relativos. Pero de las palabras que ha dicho José Antonio, ha habido algunas que me han interesado también mucho, ¿no? De cómo los norteamericanos que han venido aquí se han llevado a su país elementos positivos que les han servido a ellos y que esperamos que hayan servido a los Estados Unidos. En la historia, ese desbalance yo creo que se ha corregido un poco y que ahora mismo es posible que buena parte de los que vienen encuentren cosas potentes en España, que haya capacidad española, enlazando también con la pregunta que se ha hecho, el ver esas oportunidades, al menos a ciertas partes del país, de los Estados Unidos, a ciertos sectores, ciertas comunidades. Con esto quería terminar porque creo que nos hemos ido de hora. Gracias. Muchísimas gracias a todos. De nuevo reitero que ha sido muy especial y muchas gracias al público también.